Bien, muy buenas a todos y todas. Gracias por el agua. Esta semana hay un texto que me gustaría compartir con vosotros que tiene que ver con nuestra relación con el Señor, pero de una manera como que a veces podemos tener la sensación de que Dios como que está fuera del tiempo nuestro, como que no sabe, como que no ve, como que no está presente. Y en estos versículos que vamos a leer se aprecia no solamente que lo sabe absolutamente todo, sino que además actúa. Ve una serie de circunstancias y acciones que están mal, hace que haya personas que se pregunten cosas, que hablen entre ellos y luego actúa. Y esto, tal cual lo estoy comentando, vamos a leerlo ahora. Está el texto que quiero compartir en Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículos 13 en adelante, y ahora vamos viendo juntos. Voy a leer un poco lo que es el texto y ahora hablamos de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrás los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Estamos en un libro, como todos sabéis, del Antiguo Testamento, el último del Antiguo Testamento. Malaquías coincidió en la época de Nehemías, que hace unos meses hablábamos también. Cuando Israel volvió del exilio, fue una época que estaban como reconstruyendo, estaban volviendo a su tierra entre 460 y 400 antes de Cristo. Y es probable que Malaquías escribiera durante el periodo de ausencia. Nehemías, el gobernador, viajó a donde vivía, a Susa, ¿no? Y volvió, y esto es un proceso, este es un momento en el que estamos viendo de Malaquías. Malaquías escribió la profecía de cierre, como se dice, del Antiguo Testamento. Entregó un mensaje que, como veis, es duro, ¿vale?, de parte de Dios, y también una promesa, que por eso decía que había como algo práctico para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una reprimenda, hay unas personas que se dan cuenta de que tienen que hacer algo, tienen preocupación,
y luego hay una acción de parte de Dios de futuro. La tradición judía lo identifica como un miembro de la gran sinagoga que recolectó y preservó las escrituras. Todos sabéis que después de Malaquías, lo digo porque nos ubiquemos un poco, antes de Malaquías, pues estaban en esa época en el exilio, antes estaban, sabéis que el pueblo de Israel, como hoy hemos escuchado, estaban en la época de Isaías, estaban con problemas con Dios porque no eran fieles, y tuvo que el Señor enviar a profetas, ¿no? Luego pasó lo que es el exilio, que se los llevaron, y estamos en un momento en el que como cristianos igual pensamos, bueno, pero esto es antes de que viniera Jesús, ¿no? Ya estamos pensando, este es el último y ahora pasará algo bueno o lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros, porque después de Malaquías, después del periodo intertestamentario, que son los 400 años estos en los que no sabemos, o sea, no están aquí en las escrituras, en estas versiones, esos momentos que es como un momento entre las dos, ¿no? Yo en este texto encuentro que Dios habla a Israel porque necesita reprensión, que sería el versículo 13. Veo que el remanente de Dios se conmueve, que es el versículo 16. Veo que Dios escucha y honra a los suyos en la parte segunda, o la segunda parte, perdón, del versículo 16. Y que revela el futuro tanto de los soberbios o de las personas que no tienen ningún interés en el Señor, las personas que quieren hacer voluntariamente el mal. Ese revela el futuro de ellos y de los justos. Vemos en el versículo 16 o el versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Eso lo dice el mismo Dios a través Malaquías, a través dirigido por Dios, ¿no? Y dice: y dijisteis que hemos hablado contra ti, como si hubiese una conversación, ¿no? Dice: habéis hecho algo mal, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Y esto es algo que se repite en Malaquías, si lo veis. Dice: decís que me amáis. Dice: ¿en qué me habéis amado? Decís que me honráis. ¿Cómo me habéis honrado? Está diciendo constantemente el Señor: estáis equivocados, no estáis contando conmigo. Y esa era la realidad de ese momento. Y de alguna manera el Señor se está quejando a su pueblo porque lo están menospreciando. El Señor, ¿qué ha hecho? Los ha traído de vuelta a casa. Les ha animado a reconstruir el templo, su ciudad. Y ellos se olvidan del Señor. Y dice, de alguna manera, que lo están menospreciando. Se preguntan: ¿para qué sirve obedecer la ley de Dios y sentir arrepentimiento por nuestros pecados? Porque fijaos que dice: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Guardar la ley de Dios y que andemos afligidos. Dice afligidos como, sabéis que cuando alguien pecaba se tenía que sentir esa aflicción, ese arrepentimiento visible, ¿no? Y dice el Señor a través de Malaquías que ellos no le daban importancia a nada de esto. Era algo superfluo, ¿no? Y es un escenario de menosprecio hacia Dios, de sentirse desagradecidos y también insatisfechos. Desagradecidos porque Dios les había traído de vuelta a casa, pero ellos no le tenían en cuenta. Como cuando Dios hace algo por nosotros, y a veces incluso confiamos en que ha sido porque nosotros hemos hecho algo bien. Porque nosotros mismos somos capaces de hacerlo bien. Y el Señor, yo creo que está diciendo claramente: sois unos desagradecidos. Vosotros habéis vuelto a casa porque yo os amo. Y ellos habían vuelto a casa, pero seguían con la mente
en los dioses de otras culturas que habían conocido. Incluso confiaban en sus propias fuerzas, como nos pasa a nosotros. Y eso, en ese contexto que dices, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver en cuanto a que a veces nosotros nos sentimos así. Nos sentimos, cuando algo bueno ha venido a nuestra vida, porque no. Dios está diciendo claramente, no es que seas un inútil, pero que si yo te he ayudado y te he bendecido y te he devuelto a casa, tú tienes que darte cuenta de que ha sido porque yo te he amado. Y también estaban insatisfechos porque miran a otros que desobedecen a Dios y creen que ellos merecen más. Fijaos que dice, bienaventurados son los soberbios. Eso lo decían ellos, pensaban así. Pensaban, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Y no creéis que hay personas que son así en el día a día hoy? Hay personas que nosotros las miramos y pensamos, pero yo soy del Señor, pero mira a estos que son soberbios, que actúan a mala fe, que tientan a Dios y encima son prosperados. Pero eso para nosotros, que es lo que le podía pasar por la mente de ellos, porque se sentían, como digo, insatisfechos, miraban a otros y creían que ellos merecían más. No, yo me merezco porque yo soy de Dios, que me ha traído hasta aquí, y yo ahora merezco que todo me vaya bien. Y no que me vaya bien, que me vaya mejor que a los que no creen en Dios, ¿no? ¿Y eso pasa por nuestra mente o no? Por la mía, sí. Cuando yo creo en la Biblia, de alguna manera, no es que crea que todo me tiene que ir bien, pero tú te haces preguntas como el salmista en el Salmo 73, como que dice, tan torpe era yo que no entendía, porque pensaba, si yo soy de Dios, las cosas a los malos no les pueden ir tan bien. Y nos comparamos con otros, y ellos envidiaban a otros. Dice, como a ellos les va bien siendo malos, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Y eso a nosotros nos pasa por la cabeza a veces, ¿o no? ¿Por qué me voy a tomar la vida cristiana de esta manera? Si total, a las personas que no creen les va tan bien, pero estaríamos equivocados. Muchas veces en redes sociales, que seguramente los más jóvenes o la mayoría de nosotros lo usamos, cuando vemos a gente que tiene una casa muy bonita, que tiene vacaciones en sitios espectaculares, que tienen aparentemente, que se les ve jovencísimos y son más mayores que nosotros, y dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago mal? Y encima, muchas personas que son así no tienen ningún interés en la fe en el Señor. Pero cuando pensamos que les va bien a estas personas, digo las redes como podría decir otro tema, ¿no? Pero cuando pensamos que les va bien alejados del Señor, no sabemos toda su historia. Porque a veces preguntamos a gente cómo les va y teniendo muchas cosas, teniendo una vida que creemos que es mejor que la nuestra, y tienen problemas, porque cuando a veces yo he hablado con alguien, tiene problemas. Tiene dinero, pero tiene una familia que no le ama como él espera o ella espera. Tiene dinero, pero no tiene a su marido siempre a su lado. Tiene a un marido a su lado, pero luego tiene problemas con los niños. Todos podemos tener problemas. Y creo que hay una tentación por nuestra parte, en este caso, y es que podemos equivocarnos pensando, oye, es que no hace falta Dios aquí, ¿vale? Hay veces que decimos, es que no hay que tomarse tanto compromiso con el Señor, porque ¿para qué? Porque tal vez esperemos que la vida sea de otra manera cuando creemos en Dios, que nos merecemos que todo nos vaya bien. Entonces, cuando vienen problemas, pensamos, ¿qué sentido tendrá seguir a Jesús si otros no le siguen y les va bien? Y a veces nos pasa eso, hermano. Pero Dios sabe lo que tiene que hacer con nosotros.
¿qué hará Dios con ellos? Yo me preocupo de lo que el Señor me dice a mí y os dice a vosotros. Que no temamos, ¿no? Que voy a estar siempre contigo. Como cuando hoy estaba hablando José Luis sobre en reposo no me encontraréis. ¿Por qué? Porque esta es la relación que busca el Señor. Y si no le importásemos al Señor, este libro que tanto decimos los que estamos por aquí, oye, que tenéis que leerlo, ¿no? Si no le importásemos, no existiría este libro. Dios no se hubiera querido comunicar con el ser humano, pero ha querido comunicarse, ha querido emplear palabras que entendamos en su momento, en hebreo, en griego, ¿no? Pero ahora lo tenemos aquí y sabemos que Dios se preocupa por el ser humano. En el versículo 16 vemos un contraste. Estamos viendo que el Señor tiene la queja, ¿no? Que dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Como diciendo, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Y en el versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová, porque hay otros que sí que temen al Señor, otros que escuchan el mismo mensaje, ¿no? De parte de Dios y dicen, uy, es que es verdad, es que esta persona, Malaquías, tiene palabra del Señor, ¿no? Y lleva razón, algo estamos haciendo mal. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Porque Dios siempre tiene a personas que le temen, hermanos. Siempre hay alguien que confía en el Señor. No podemos pensar como, fijaos lo que hemos leído algunas veces, que sintió Elías, el profeta. Dice, leemos en el primer libro de Reyes 19:14, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Estaba hablando de lo que estaba sucediéndole en su época. Y dice, y solo yo he quedado, hermanos. Eso es lo que pensaba Elías de él. Y me buscan para quitarme la vida. O sea, si solo estoy yo confiando en ti y me quieren matar, ¿qué va a quedar aquí? Pero dice en el 18, Dios mismo, dice, y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, no os preocupéis, a veces nos sentimos solos, a veces sentimos que estamos cuatro gatos, ¿a que sí? A que a veces pensamos, pero bueno, yo soy evangélico y bueno, tampoco, no. Tú serás evangélico, pero tú tienes a un Dios que hace lo que quiere y une, y hay un pueblo mucho más grande de lo que tú crees. No es solamente los que estamos aquí, estamos muchos creyentes alrededor del mundo. No podemos ir diciendo, ay, pobre de mí. No, pobre de mí no. Tu Dios es más grande de lo que tú crees. Y tenemos que pensar así. Tenemos que recordar que, aunque a veces nos sintamos como Elías, hay un remanente que teme al Señor, como estamos leyendo aquí. Entonces los que temían a Jehová. Y temer al Señor a veces se enfoca como que tienes que tenerle miedo. Que tienes que, uy, ¿qué me va a pasar? Si hago tal cosa, a ver qué me va a pasar. Y hay cierto problema con algunos versículos como, en el amor no hay temor, ¿no? Yo quiero deciros una cosa. Jesús mismo dijo, y no temáis a los que matan al cuerpo, ¿vale? A las personas no tenéis que tomar ese temor, ese miedo. Dice, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego añade el mismo Señor Jesús, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Nos pensamos a veces que es que a las personas que tenemos alrededor, o que Dios es más pequeño que las personas que tenemos alrededor, que tememos más lo que nos pueda pasar con este, nos pueda pasar con aquel, lo que nos diga tal. Y hay un temor sano. ¿Por qué? Porque tú, está claro que el Señor puede fulminarnos cuando quiera. ¿Está claro o no? Él podría hacerlo así, pero no quiere actuar así. Él nos ama
Y lo que quiere es que le temamos con el temor de decir, es que yo amo al Señor y quiero agradarle. No es que lo tema y por ahí voy, porque ese miedo yo no lo quiero transmitir a vosotros. Yo no quiero decirte, oye, es que si no haces tal cosa es que te vas a condenar de repente, ¿no? O es que te va a venir una enfermedad grave. No podemos hablar así. Pero sí está claro que el Señor Jesús quería que temiésemos ¿a quién? Al que puede, dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y hay unas consecuencias de estas personas que temían al Señor y era una preocupación. Dice en el versículo 16, la segunda, aparte de una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque cuando dice hablaron cada uno a su compañero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que hablaron con las personas que no temían al Señor? ¿Estos que temían al Señor hablaron con otros que no tenían nada que ver con ellos? No, ellos hablaron entre ellos. Y eso es una cosa que me gustaría aquí también hablar. Si nosotros tenemos problemas, podemos decírselos, contárselos a las personas. Pero lo más íntimo, se lo decimos al Señor y a nuestra congregación. Porque nadie va a entender igual que tú, que tu hermano, que sabe que tienes tentaciones, que sabe que tienes problemas. ¿Por qué? Porque ese hermano te va a ayudar a unirte al Señor. En oración, estar por ti, colaborar en lo que pueda. ¿Por qué? Porque eso es una señal de cristianismo, ¿vale? O sea, estas personas estaban preocupadas y hablaron entre ellos porque era algo importante. ¿Es importante volvernos al Señor o no? Eso es lo que estaban pensando ellos. Estaban comunicándose una situación grave que habían entendido de parte de Dios. Y dice, y Jehová escuchó, Jehová oyó, y no solo eso, sino que registró a los suyos en un libro. Dice, fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Para quién? Para los que temen a Jehová. Ellos son los que hablan de las personas, de las palabras de Dios y piensan en Él. Pero ¿cuánto pensamos en el nombre de Dios nosotros para honrarle? La mayor parte del tiempo hacemos con nuestra mente conforme va entrando información y tenemos que filtrar qué es lo bueno, qué es lo positivo y qué es lo malo, ¿no? Y muchas veces estoy seguro de que si más información buena de parte de Dios entrase en nuestra mente, más dedicásemos a meditar. Hay una especie de técnica que hay unos hermanos que son americanos que hacen como una estrategia con los dedos de la mano, que es oír a los hermanos que comparten la Biblia, leer la Biblia, ¿vale? Estudiar la Biblia, memorizar la Biblia y meditar en la Biblia. Y esto, si nosotros tenemos cada vez más información de este tipo, más del Señor en nosotros, pondremos más fe en Él y pensaremos más en su nombre. Y hoy tenemos que preguntarnos si realmente qué tipo de relación tenemos con Dios, aunque otros que tenemos alrededor a veces no quieran tener nada que ver. Dice también que Jehová perdonará, que Jehová será como un padre que perdona a su hijo que le sirve. Porque hay un final mejor para nosotros. Y esto es el resultado de una relación honesta. Las personas del principio, la del versículo 13 y 14 y 15, son pueblo, pero no quieren ser hijos, hermano. Son pueblo que escucha, pero que luego quiere ir a la suya. Y lo que el Señor quiere es ese pueblo que encima, como vemos después de que dice, y para los que piensan en su nombre, dice, y serán para mí, que especial tesoro, hermanos, propiedad exclusiva.
Si tú has creído en el Señor Jesús como Salvador, si tú confías en el Señor Jesús, si tú amas al Señor Jesús, eres de Dios. Eres de tus padres, eres de tu familia y eres de Dios. Y eso es algo especial que Él quiere tenernos en cuenta. Dice, en el día que yo actúe y los perdonaré. Hermanos, necesitamos ese perdón. Necesitamos que cuando el Señor nos dice esto está mal, tenemos que parar, como esta familia, este pueblo que temía al Señor, que habló entre ellos y que luego fueron registrados sus nombres. ¿Por qué? Porque querían ser fieles al Señor. Y eso es algo que nosotros necesitamos, esa parte de identidad, de ser propiedad exclusiva, porque necesitamos el perdón del Señor por nuestros pecados. Dice, entonces os volveréis, ¿no? Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque Dios actúa de una manera con unos y de otra con otros, aunque a veces no seamos conscientes. A nosotros nos gusta o nos gustaría ver cómo Dios se venga de lo que a nosotros nos duele con las personas así, automático. Si este me ha hecho, me la paga y yo tengo que verlo. Y yo también quiero verlo, que yo no soy mejor que el salmista, yo no soy que el rey David. Que el rey David vemos que su tono era de decir que sea castigado, que la persona que me ha hecho daño, que sea castigada. Pero Dios tiene un plan, y el plan entra dentro de lo que vamos a ver ahora. Dice, porque aquí, como hemos leído, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, hay un día que viene para las personas que no creen en el Señor. Hay un día doloroso, un día de castigo, un final pues trágico para las personas soberbias y que hacen maldad. Serán como la paja que será abrasada. Yo no voy a decir nada más que lo que dice aquí. Hay unas personas que confían y que se van a salvar, y otros que no y se van a condenar. Y no quiero que nadie se condene, yo no lo digo por eso, pero esa es la realidad. ¿Queremos estar ahí nosotros o queremos estar con el Señor? Porque querer estar con el Señor no es solamente de boca, es algo práctico. Es algo que tienes que molestarte en conocer más al Señor, en descansar, en que cuando llegue la noche puedas decir como el salmista, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es lo que quiere el Señor y lo que tiene para nosotros. O nosotros queremos aparentar, creer, pero que Dios no entre en nuestra vida. Eso es lo que queremos. Queremos aparentar aquí o cuando nos juntamos con otros cristianos o con otras personas. No es que yo estoy aquí, ¿no? Y tú, como no crees, pues estás ahí. No. No tenemos que aparentar, hermanos. Porque los que no creen muchas veces son de nuestra propia familia. Los que no creen son muchas veces nuestros mejores amigos. Y en eso no podemos caer. Tenemos que decirle, hermano, amigo, hay dos opciones: creer en el Señor Jesús o condenarte. Y el día ese, que yo no quiero que llegue a tu vida, puede llegar el día de ser abrazado, el día de que los soberbios y los que hacen maldad sean castigados. Porque en esto no hay más opciones: o crees o te condena. Y esto es lo triste o lo bueno. Entonces nosotros tenemos que hacer ese papel de reconciliar a las personas con Dios. Dice que hay dos momentos. Hay un día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, nada, ¿no? Nada de nada.
Esa es la parte negativa. Pero dice, mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y dice, y saltaréis como becerros de la manada. Esta es la realidad, es la espera de las personas que temen al Señor. Que Dios les mostrará la justicia, su salvación, y entonces estarán alegres, con gozo en su corazón, como nosotros queremos esa alegría. Porque eso es lo que está preparado para las personas que confían en el Señor. Ahora mismo estamos viviendo esta época previa a la llegada del Salvador. En ese momento, ¿vale? Estamos en Malaquías, estamos a final de Malaquías y luego viene el nacimiento de Jesús. Pero si seguimos leyendo la Biblia, Dios cumplió su palabra. Él envió a Jesús, ¿verdad? Él envió la salvación. Él se involucró en cumplir su palabra. Él envió al Salvador que murió en una cruz para reconciliarnos con Dios por nuestros pecados. Él, el Señor Jesús, fue el que trajo justicia y salvación. Ahora, para acercarnos a Él, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, decir lo que dice Dios, que es pecado, yo también lo digo, y me he equivocado, y decir, Dios, no he tenido en cuenta tu opinión, no he querido tener nada que ver contigo, pero confío en que mis pecados fueron clavados allí en la cruz con Jesús. Y si crees esto, serás salvo. Si tú te arrepientes, como los hemos hecho muchos de nosotros, y confiamos en el Señor Jesús, serás salvo. Hoy necesitamos recordar que Dios tiene un plan mayor para su pueblo Israel y para nosotros. Su pueblo necesitaba esperar en la llegada del Salvador, ¿verdad? En ese momento. Pero aún así había personas que hacían lo malo y otros que temían al Señor, ¿verdad? Que dice que es una cosa preciosa para mí, y dice, los que piensan en su nombre. Los que piensan en su nombre es algo que tú te das cuenta de lo que es Dios y tú lo tienes aquí en la cabeza. Tú quieres agradarle. Tú quieres decir, no, es que el Señor es mi pastor. Dice, y que se haría justicia, igual. Su pueblo necesitaba esperar la llegada del Salvador y que se haría justicia igual que nosotros hoy. Dios no nos ha abandonado, hermanos, sino que exhibirá su justicia hoy y en un futuro cuando vuelva el Señor Jesús. Este es un mensaje de esperanza cuando vemos que hay personas que nos hacen daño, ¿verdad? Es que Dios tiene un plan. Tranquilo, tranquila, Dios tiene un plan. Dios también lo sabe todo y los castigará. Y el Señor aquí también nos está diciendo, merece la pena seguirme, porque a pesar de todo lo que pensáis que está pasando, yo tengo el control. Pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Se parece a la del pueblo insatisfecho, desagradecido, no? Egoísta, que desprecia al Señor o a los que temen al Señor? ¿Cómo es nuestra relación? Pensemos en esto, hermano. Dice un comentarista que se llama Peter Adam, dice, en el tiempo de Moisés había básicamente dos modos de vivir bajo la bendición de Dios, o bajo su maldición. O sea, o bajo la bendición o bajo su maldición. En la época de Malaquías existían dos formas de vida: recibir las palabras de Dios por boca del profeta o rechazarlas por el mismo medio. En los días de Cristo, dos eran las maneras de vivir: escuchar las palabras de Cristo y actuar conforme a ellas, o oírlas y no seguirlas. Hoy, por tanto, existen dos estilos de vida: seguir a Dios o rechazarlo. Es un paralelismo, es algo que es interesante para nosotros. Y nosotros hoy, yo os animo, como muchas veces hablamos aquí, a acercaros
de una manera práctica al Señor. Confiar en que Él tiene un plan mejor. Pero sobre todo confiar en el que nos justificó. El que hizo justicia de manera práctica en la cruz. El que consiguió la justicia que nosotros no merecíamos, hermano, por nuestros pecados. Él ocupó ese lugar en la cruz para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí, para que tuviésemos esperanza de vida eterna. Y quería terminar con estas palabras. Que el Señor nos ayude, sobre todo a confiar en Él. A no pensar que no merece la pena seguirle, como ese pueblo que decía, ¿de qué aprovecha? Aprovecha, hermano, seguir al Señor. Aprovecha eternamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos revelado, Señor, tantas cosas buenas que tienes preparadas para los que te temen, Señor. Y, Señor, gracias porque tu justicia trae paz, Señor, y la trajo a través de Jesús, Señor. Y Señor, estamos en tus manos. Queremos y necesitamos que aumentes nuestra fe en ti para que vivamos más cerca de ti y confiando en que cuando hay veces, Señor, que nos duelen las cosas, que nos duelen otras personas, Señor, tú conoces esas situaciones, Señor, y sabes tus planes para ellos, Señor. Ayúdanos a saber también hablar de ti, para que ese día, que será como ese horno, Señor, que hemos leído, pues que no le llegue a las personas que amamos, Señor. Que tú nos ayudes a enseñar a otros de tu palabra, de tu Hijo Jesús, Señor, para que puedan arrepentirse y creer en Él, en Jesús como Salvador, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a temer tu nombre, Señor, a hablar entre nosotros, Señor, de ti, Señor, y a confiar en ese perdón que tú has hecho ya realidad a través de nuestra fe en Jesús, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres paciente, Señor, y que te compadeces de nosotros a pesar de todo lo que sabes de nosotros, Señor. Pues todo lo dejo en tus manos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.